sin duda, un mes de mucha información, de muchas transformaciones para el país, en el aspecto económico y en el aspecto político. También cerramos la semana con algunos anuncios bien importantes, como es el caso que conversamos con Felipe Mujica, que tiene que ver con esta ley de amnistía que el Ejecutivo está propiciando, sea debatida en la Asamblea Nacional y se incorporen también a otros sectores, una posible reforma también o revisión del sistema judicial del país, el cierre del helicoide, que también es un anuncio que viene acompañado de todas estas medidas y en paralelo lo que ha sido en el fin de semana en los procesos de excarcelación que en redes sociales se han venido también registrando. Todo esto también hay mucha expectativa de la posibilidad de una revisión a la ley electoral, las reformas que tengan que ver con en este aspecto, que signifiquen también mayor participación, procesos más expeditos, lo decía el presidente del Parlamento, y medidas que puedan ir en bajar la polarización política, que también en su momento lo dijo la presidenta Delcy Rodríguez. Todavía, dice nuestro invitado, falta, porque más allá de la amnistía es la posibilidad y el entorno en el que las garantías estén dadas para que todos puedan ejercer la política en el país. Y eso pasa también por los partidos, pasa por las garantías de dirigentes políticos con temas de inhabilitación. Es decir, todavía hay otros aspectos para esa convivencia política que falta abordar. Por eso te digo que hay que pensar en algo más amplio que la amnistía. Hay que pensar en la reconciliación, hay que hablar de pacificación, hay que hablar de la posibilidad de que el país se encuentre y podamos, mediante el diálogo, arribar a los escenarios de ruptura de polarización, de volver a escenificar una manera de encontrarse los venezolanos. Y creo que ese planteamiento de la ley de amnistía es una gran oportunidad para que, viéndola en toda su amplitud, no solamente se quede en ver el tema de los presos, sino que, como tú bien lo has dicho, está el tema de la política, está el tema de los partidos, está el tema de la democracia, está el tema de toda una serie de aspectos que están allí, que perfectamente, cuando tú hablas de una ley que aplique para la reconciliación, aplique para los efectos del diálogo, aplique para los efectos de la amnistía, tú tienes como abrir expectativas donde diga, por ejemplo, el tema de la reconciliación, bueno, es imprescindible que los venezolanos podamos ejercer libremente la política y la democracia. No tienes por qué ir más allá, sino simplemente dejar el fundamento establecido. Después le corresponderá a la Asamblea o le corresponderá a los especialistas del caso desarrollar qué significa eso en términos de dirimir y de resolver el tema de los partidos políticos. Por ejemplo, qué se hace con los partidos judicializados, qué se hace con los partidos que fuimos objeto de una cosa absurda, que es quitarnos las tarjetas, cosa que no se había visto nunca en la historia de Venezuela. Tú tenías partidos que podías decir, ahora eres ilegal o ahora eres legal, pero eso es que te quito la tarjeta. Y cuando el que le quitan la tarjeta va y le pide una explicación al organismo que hizo eso, que fue el CNE no da respuesta, eso no se había visto nunca en Venezuela. Bueno, ese tipo de cosas hay que corregirlas, fueron objeto de una circunstancia larga, 20 y tantos años, con esas dificultades, pero bueno, eso hay que intentar resolverlo ahora. Creo que se está abriendo una oportunidad, creo que producto de los acontecimientos hay una cantidad de rectificaciones que ojalá se produzcan de lado y lado y permita que efectivamente todo el mundo pueda incorporarse a lo que viene. Por ejemplo, en materia económica, es evidente que en materia económica hay una cantidad de rectificaciones sumamente importantes que al gobierno, desde distintos ángulos, se le había dicho más de una vez, se le había dicho, mira, lo que ustedes están haciendo en materia económica es un error, el país de esa manera va hacia el desastre. Bueno, en el caso del MASA lo dijimos no sé cuántas veces. En el caso de sectores económicos, no sé cuántas veces. Desde que aquella frase, aquella palabreja, como yo le llamo, que se dice exprópiese, apareció, nosotros dijimos, eso va por un camino equivocado. Recuerda que, por ejemplo, cuando el MAS se va del gobierno de Chávez en el año 2001-2002, la primera afirmación que le hace es que hay una versión autoritaria del gobierno, que en ese momento tenía que ver con los organismos económicos, con Fedecámara y con otras cosas después que los acontecimientos que han ocurrido. Y le dijimos, ese camino autoritario es un error. Eso fue por allá por el año 2002, 2001, 2002. Y se lo dijimos y el documento está allí, donde le señalamos expresamente, y por esta razón, por ser un gobierno que va por este camino autoritario, nosotros nos vamos del gobierno. No fue que a nosotros nos corrieron, no, nos fuimos del gobierno
precisamente porque tenemos que señalar lo que hay que señalar. Eso que se viene diciendo desde aquella época creo que se ha corregido y hay una disposición a emprender unos caminos en materia económica que permitan que la economía sea productiva, que la economía genere riqueza, que la economía genere empleo, que la gente tenga salario, que yo no dependa ni del bono ni de la bolsa CLAC, sino que yo con mi salario vivo, hago lo que me parece con mis reales y además de eso tenga la posibilidad de que el sistema financiero se recupere y tú y yo tengamos acceso a tener unas tarjetas de crédito que nos permitan comprar neveras, cocinas, lavadoras, carros, tengamos el crédito con el banco para comprar una vivienda, etcétera. Algo que en Venezuela se hacía de manera normal. Todo eso hay que recuperarlo y creo que las rectificaciones que se vienen produciendo pueden ir hacia allá si efectivamente estas modificaciones que se hicieron a todo lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, con el tema petrolero, etcétera, no solamente se hace la modificación, sino que ahora le corresponde a quienes administran eso poder cumplir esa normativa y haber una gran oportunidad para que el país recupere espacios económicos que fueron perdidos y que nos han llevado lamentablemente a esta situación. Claro, esta oportunidad que se abre en el aspecto económico y en el aspecto político parece también un poco frágil, al menos en términos narrativos, porque está de alguna manera, parece sujeta a la visión de Estados Unidos respecto al cumplimiento o no de lo que ellos consideran es correcto, porque hemos visto declaraciones del presidente Donald Trump diciendo que sí, que trabajan muy bien con el gobierno de Venezuela, reconociendo a quienes hoy están frente al Ejecutivo, pero otras declaraciones que de alguna manera también sujetan la continuidad de esta apertura, de este relacionamiento, al cumplimiento de las expectativas del gobierno norteamericano. Y pareciera que entonces ese camino no precisamente depende del esfuerzo de los sectores productivos, los sectores económicos, sino de los aspectos geopolíticos, de lo que puede ser además el éxito o no del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y por supuesto el impacto que tenga, recordando además que este es un año electoral en Estados Unidos, vienen las elecciones de medio término y cualquier cambio narrativo allá tiene también su impacto en esta situación. Bueno, si tú revisas la historia de Venezuela desde el siglo pasado y te vas a conseguir que el vínculo con los Estados Unidos, el vínculo económico, el vínculo cultural, la relación permanente con eso que los venezolanos incluso terminamos poniéndole el nombre del sueño americano, indica que había demasiadas cosas entre ambos países y ambas sociedades que permitían convivir entre una cosa y la otra. Los venezolanos íbamos a los Estados Unidos y los norteamericanos venían para acá. El desarrollo petrolero estuvo fundamentalmente basado en lo que hicieron los Estados Unidos acá en Venezuela. ¿Y cuál fue uno de los errores? Que por las razones que sean, pues no estamos viendo un proceso normal, haber establecido un proceso de ruptura en las relaciones con los Estados Unidos. A partir de afiliar a Venezuela a un concepto como el cubano, como el de Nicaragua, no sé, porque ya te pones a revisar el resto de América y ni Lula ni en el caso colombiano, Petro se comparten esas visiones, sino que hay una visión distinta donde se identifica claramente que los Estados Unidos es una fuerza, es una referencia que hay que mantenerla en términos de esta parte del continente o esta parte del planeta. Ahora, si tú agarraste y tomaste la decisión de que yo me voy a vincular a los chinos, a los rusos, a los iraníes, a los turcos, y para allá voy a tomar la economía con el desastre que eso implicó, bueno, eso trajo todas las consecuencias que conocemos en este momento. Nuevamente se abre la oportunidad de restablecer unas relaciones con los Estados Unidos, que en este momento tienen ese signo que tú dices, que hay unos observadores, unos asesores, ¿cómo era que aquí en Venezuela se le colocaba a los gobernadores, se le colocaba un padrino, una suerte de... Un protector. Bueno, eso que ellos ejercían con las gobernaciones y que permanentemente designaban a fulano o a mengano protector, cuando tú decías, bueno, si aquí hay un gobernador, ¿para qué necesita un protector? Bueno, los protectores vivieron varios años siendo protectores y en verdad yo no conozco cuál es el resultado de la gestión de los protectores. Pero en este caso lo que se trata es un proceso en pleno desarrollo. Yo no creo que todo va a terminar convirtiendo a Venezuela, como dicen algunos, en lo que
lo que fue Puerto Rico. Eso no es cierto. Bueno, Trump dice que quiere hacer de Venezuela el Estado 53. El 51. 53. 51 Canadá, 52 Groenlandia y 53 Venezuela. Yo no creo que eso vaya a llegar ahí, eso todavía es un proceso que habría que verlo. Es evidente que en este momento los Estados Unidos aquí tienen una influencia muy grande. Se produjo además una circunstancia que históricamente no es fácil comprender, que lo que era tu peor enemigo se convierte en tu aliado principal para la recuperación económica, independientemente de que no compartas la visión política. Entonces, ya ese hecho es suficiente como para tú decir, bueno, estamos frente a un proceso que no es fácil, que no es como en otros momentos. Aquí se habla de transición y aquí no hay transición todavía. Vamos a hablar de eso al regreso. Nos toca hacer una pausa, 7:13. Hay quienes han acuñado la idea que Venezuela está viviendo un proceso de transición con todo lo que está pasando. ¿Cómo ve Felipe Mujica estos hechos? Porque hay una declaración bien interesante, además, del presidente Donald Trump. Le preguntaban también hace algunas horas sobre, cómo sigue esa relación con el gobierno de Venezuela, y dice que le gustaría unir a las partes, porque considera que el gobierno de Venezuela lo está haciendo muy bien, pero bueno, también siente simpatía por otros sectores de la oposición, como es el caso de María Corina Machado. 7:13 de la mañana, Felipe Mujica con nosotros en estudio.